Buenos días, mi nombre es Abel González y en este video vamos a explicar un poco la obra de Alasdair Bonnert y su aporte en el área de la geografía crítica. Este trabajo fue realizado para el curso de Geografía Humana, primer año de la carrera de Geografía en la Universidad Alberto Hurtado, con Benjamín Mallea y Abel González. Bonnert es un geógrafo británico que a día de hoy se desempeña como profesor de geografía social en la Universidad de Newcastle, en Reino Unido. Entre sus trabajos populares destacan Lugares sin mapa, Fuera del mapa y Radicalismo, Antirracismo y Representación. Este autor postula que la crítica debe ubicarse de manera externa al objeto que éste critica, ya que si no fuera así, la crítica, al estar vinculada al objeto de forma directa, se estaría convirtiendo en una autocrítica, lo cual no sería objetivo. Plantea que para la geografía crítica dentro de la izquierda existen diferencias, pero que estas son minúsculas, de forma que los radicales son fuertes combatientes de los liberales, los socialistas critican fuertemente el radicalismo y los progresistas son vistos como revolucionarios nostálgicos. Así que dentro de la izquierda existen grupos que discuten entre sí, aunque los intereses se comparten. Un ejemplo de esto puede ser los debates que se han evidenciado durante la crisis social que se está viviendo en Chile, en donde distintos partidos de izquierda, como el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Frente Amplio, han tenido varias discusiones, acusados por el pueblo de traidor o otras acusaciones, además de la variabilidad que tienen en su actuar elementos de la centroizquierda como la democracia cristiana. Como otros referentes a la geografía crítica, el autor se apoya de Foucault, el cual explica la crítica a través de la política y la geografía europea, a través de tres puntos: la cuestión de poder, la política de la verdad y la insubordinación, discutiendo la forma de gobernar por el fin de las monarquías en Europa. Estos son antecedentes de la precrítica, el cual se basa en la Revolución Francesa y otros procesos que viven en Europa, así como el desapego de las colonias, la neocolonización en África y Asia y distintos procesos europeos. Anterior a esto, la Escuela de Frankfurt es el antecedente de la geografía crítica a partir de la academia. Esta escuela tenía un carácter marxista y opositor en contra del capitalismo, la modernidad y la cultura industrial que se estaba instaurando en Europa tras la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, mirando con ojos críticos el actuar de los gobiernos hacia la estructura que estaban adquiriendo los estados y el uso del poder y la administración en base a los trabajadores. Weber y Simmel funcionaban como predecesores de las críticas a la modernidad. Poseían buenos argumentos, pero por ser pre-marxistas no fueron escuchados, teniendo menos revuelo de lo esperado. El autor propone distintos referentes en la geografía crítica. Entre ellos está David Harvey en su obra Justicia Social y Libertad, postulando la conciencia como motor de la crítica y formación de paradigmas. Derek Gregory surge como expositor de la geografía crítica radical, rompiendo con los paradigmas de la geografía humana tradicional. Richard Pitt se refiere a la influencia radical de la geografía contemporánea y la importancia de las tradiciones en este, apoyando la importancia del punto de vista del individuo por sobre el marxismo, dando importancia a la opinión individual sobre la unidad. Este autor es importante porque posteriormente se le está criticando a la teoría marxista el punto de vista comunidad y a la geografía crítica europea que trata de embarcar a todos los procesos en un mismo sentido, careciendo de objetividad y de aptabilidad para indicar que todos los procesos revolucionarios o de crítica al territorio son individuales. Una geografía crítica chilena es distinta a una geografía crítica alemana o una boliviana o una china, japonesa o del país que sea. Cada una tiene sus propias características ya que se desarrolla en un espacio distinto, con una población distinta, con agentes distintos. Resultado de lo anterior, Ludwig Hervey defiende a Marx y su teoría crítica, mientras que Pitt se niega a adoptar al marxismo y sus posturas tan extremas.
pero reconociendo que la politización de la crítica le ha dado forma a la geografía moderna. Antes de la fusión de la geografía con la crítica y el mundo radical, esta tenía un carácter subdisciplinario y debía superar distintos sesgos académicos y sociales para poder integrar su idea y realizar una geografía crítica y concreta que realmente resultara ser un aporte para la academia, no solamente un manejo de datos que fuera auxiliar para distintas ramas de la academia. Resultado de la fusión entre la crítica, la geografía, el mundo radical y la evolución de la geografía como una rama importante de la academia, surgen distintos estudios, como puede ser el de la geografía de la raza, realizada por geógrafos británicos en la década del 60, haciendo un mapa del movimiento migratorio y mentales de la raza, siendo un estudio empírico y lleno de prejuicios, en el cual arrojaba que la raza, por decirlo, afroamericanas, de África, Portugal, indígenas, asiáticas, tenían movimientos distintos y un pensar distinto que las razas británicas, alemanas, españolas, francesas, lo cual si bien resulta ser cierto, en este tiempo buscaba ser explicado desde un punto de vista del sesgo, el prejuicio y el racismo, el cual carecía de carácter objetivo y era considerado un rotundo fracaso de la academia de la época. Otro ejemplo de la aplicación crítica que plantea el autor es la teoría de la sobrepoblación, la cual es planteada por el mundo neoclásico, pero la teoría crítica marxista duda de este, diciendo que no hay riesgo de sobrepoblación, sino que mala distribución de territorio y riqueza. Esto también explica la migración campo-ciudad o de países sub a los desarrollados. Un punto que aprueba la teoría de que la sobrepoblación resultó ser un error es la inversión de las pirámides demográficas, lo cual ejemplifica como una buena estructuración del país. Y cuando éste alcanza un cierto desarrollo, bajan los niveles de pobreza y hay mayor igualdad en la distribución de las riquezas, la población deja de tener tanta cantidad de hijos, pasa a ser un punto menos importante, ya que toma mayor carácter la educación personal y la realización propia que la formación de una familia en donde trabajan y estudian hombre y mujer. La mujer no queda dueña de casa para hacerse cargo de los hijos. Genera que tengan mayores poblaciones de adultos mayores que de niños, disminuyendo el riesgo de la sobrepoblación. Último ejemplo, con el análisis crítico de la agenda postcolonial son cuestionados los modelos eurocentristas y modernistas, modelo que se instala como el neometarrelato. De esta forma, la crítica se refiere a la multiplicidad de la modernidad, el orden jerárquico que ésta adquieren según el territorio donde se desarrollan. Estos principios de la crítica hacia la modernidad y los múltiples aspectos que ésta puede tener dependiendo de quién la estudie y el espacio en donde éstas se desarrollan, son un claro referente a la idea de la posmodernidad y el fin de los metarrelatos, en donde se dice que ya no hay un gran discurso que abarque todo, así como en algún momento fue el capitalismo, últimamente el teocentrismo, la idea de la tierra plana y distintos procesos por el que ha pasado la humanidad. Hoy en día se comprende que cada relato de las minorías es igual de válido. Por eso hemos visto tanta revolución y la pérdida del miedo en esta época contemporánea, ya sean los movimientos radicales que han resurgido, los movimientos feministas, el partido ambientalista, etc. En relación a lo anterior, Watt asocia la modernidad del tercer mundo como utopía vaga, siendo una especie de territorio normalizado o híbrido en el mejor de los casos, que su única opción para mejorar su condición es adherirse al sistema neoliberal, dejando en evidencia la dificultad para la geografía acrítica salir del paradigma europeo occidental y plantear uno acorde a cada territorio. Este es un claro ejemplo de un autor que no se relaciona con la teoría postmoderna o con la teoría crítica.
estando sesgado por los paradigmas europeos y estadounidenses, por decirlo así, el cual cree que la única forma que tienen los países menos desarrollados para superar esta condición es adherirse al capitalismo salvaje. Como ya se ha mencionado anteriormente durante esta presentación, todas las revoluciones sociales que se ha estado viviendo últimamente en Latinoamérica y en Hong Kong, por decirlo también, son un claro ejemplo de que esto no es así, de que el capitalismo salvaje es solo un maquillaje para estas poblaciones que se ven endeudadas para poder acceder a servicios básicos y maquillar la imagen que tiene este país al resto del mundo para que no se considere con tantos niveles de pobreza, de marginalidad y de diferencias de clase. Durante los 50 años de la geografía humana, según lo expuesto por el autor Harvey y otros, los postulados de la geografía han evolucionado, pasando del determinismo y prejuicios a la producción crítica y adaptable al medio. La instauración del modelo capitalista fortaleció la postura de la geografía crítica marxista, anhelando el resurgimiento del radicalismo y las teorías revolucionarias de Marx. Asimismo, teorías de la geografía humana han sido cuestionadas, como la de que toda revolución es socialista, planteando a futuro una fantasía nostálgica entre el capitalismo occidental y el tercer mundo, buscando la reivindicación de la izquierda que se ha asumido en el modelo neoliberal en la época contemporánea, en donde han florecido las revoluciones sociales por sobre las revoluciones políticas. Se ha manifestado una clara crisis de representatividad para la población, ya sea para los partidos de izquierda o los partidos de derecha. Han existido casos extremos como lo que ocurre en Brasil, en donde Bolsonaro le quita el financiamiento a la academia y dificulta toda la labor de esta, los estudios, el manejo de resultados, de mapeo, las condiciones en que se ve afectada la población indígena durante todos estos procesos de la aplicación del modelo neoliberal en pleno siglo XXI y las consecuencias que ha traído la crítica y caída de este sistema en distintas partes del mundo. Como conclusión de este informe y de lo leído en la obra del autor, podemos observar cómo la geografía crítica tiene un carácter político que cuestiona los paradigmas de la academia, el actuar del gobierno en las áreas del manejo de información, mapeo, movimiento de su población, la segregación de la información por razas, por estatus sociales, las condiciones en que se desarrolla la geografía en la academia en sí, debatir las teorías de la crítica, debatir la crítica dentro de los distintos partidos políticos, ya sean de derecha o izquierda, o dentro de los mismos partidos de izquierda, dentro de los mismos partidos de derecha, como se ha vivido en distintos países durante todo este estallido social. Ejemplos de la geografía crítica, como ya se han planteado en la presentación, son bastante claros, como el hecho más relevante para nuestro grupo fue la exacerbación de que para que un Estado tercermundista quiera superar su condición de país subdesarrollado, deba tener acceso al sistema capitalista neoliberal salvaje, el cual hace que éste venda su riqueza al resto del mundo y no tenga propiedad estatal, quedando todo en manos de privados como la salud, educación, todo. El primer país en adherirse a este sistema, como ya hemos visto a lo largo de el primer año de universidad, ha sido Chile en el periodo de la dictadura de Augusto Pinochet, como puede reflejarse en el Plan Ladrillo, escrito por los Chicago Boys y distintas obras de autores, recalcando a David Harvey. Como podemos ver, durante ya
más de 2 meses de protesta pronto, hemos visto todas las carencias que tiene este sistema, en donde la educación es un medio de consumo, no un servicio básico, un derecho humano. El derecho al agua no existe como tal, sino que está privatizada. Los altos cobros en el transporte, la diferencia de los sueldos mínimos, el paupérrimo sistema de pensiones que plantea la AFP, también instaurada en dictaduras como la mayoría de las instituciones que generan esto. El actuar de las fuerzas armadas, policiales en contra de su pueblo, en donde éstas están amarradas por el Estado, el cual las mantiene fieles, permitiendo la corrupción en estas, aceptando el robo, el libre actuar sin condena y distintos motivos. Así como la geografía crítica nos ha mostrado lo malo del modelo, lo malo del actuar, también hemos podido ver la expansión que genera el mundo globalizado de distintas ideas y distintos movimientos. Como podemos ver en esta imagen final, en las tesis, un grupo feminista que se ha hecho muy popular en este último tiempo, las cuales hicieron una performance denominada Violador en tu camino, acusando la violación a las mujeres y a los derechos humanos y al trato que se les da a ellas en Chile durante muchos años. Como sabemos, Chile tiene una larga tradición machista en su cultura. Ha repercutido en el mundo entero, adhiriéndose a su movimiento grupos feministas de todo el mundo, demostrando que no solo los métodos de autoridad y de imponer la violencia y el daño se expanden a lo largo del mundo, sino que la revolución también lo puede hacer, lo cual es un punto de vista y una visión, a mi parecer, como ojalá futuro geógrafo y de mi compañero, bastante refrescante, que también debe serlo para los distintos autores que esperan y anhelan el despertar del radicalismo en este mundo contemporáneo.